Pasa siempre esto. Gracias, señor presidente. Lo digan como lo digan, no me negarán que es difícil, muy difícil, explicar a ciudadanos normales y corrientes a quienes les llega continuamente la noticia de los millones y millones de euros que desde la Administración se están empleando en salvar entidades bancarias, que en cambio no podemos encontrar una solución para salvar una situación como la que describe esta iniciativa. Y todavía se hace más difícil explicárselo estos días, que pueden abrir el periódico estos días y encontrarse con la noticia que una parte considerable del dinero del rescate no parece que vaya a volver a las arcas públicas. Por cierto, una de estas entidades es Bankia, y la cito porque parte de lo que sucede en la sección de crédito de la cooperativa de la aldea tiene relación con ella, puesto que dicha sección comercializaba sus productos financieros. Les diré más, cuando alguno de los afectados te enseña los papeles que tienen, entre ellos aparece una libreta de ahorro que en la tapa lleva el anagrama de Caja Madrid. Ahora sí, hay una cosa que sí entienden y ven, que antes tenían ahorros en una cuenta y ahora no los tienen, mientras que sus conocidos de pueblos cercanos, que tenían ahorros en una entidad financiera también con graves problemas, en cambio sí tienen sus depósitos asegurados. Los afectados de la cooperativa de la aldea, población de algo más de 4.000 habitantes, con todavía un fuerte componente agrícola, situado justo cuando empieza el delta del Ebro, son gente sencilla y trabajadora, que son o han sido payeses, agricultores. Gente sencilla, repito, buena parte de los cuales, todo y ser socio, lo mismo que buena parte del resto de ciudadanos de nuestro país, no les sabrían decir ni explicar las diferencias entre sección de crédito y entidad de crédito, entre una caja rural y la sección de crédito de una cooperativa agrícola. Ni que una de las diferencias es que los depósitos de las primeras no están cubiertos por el Fondo de Garantías. Además, que buena parte de ellos tenían sus ahorros en la cooperativa, porque es la entidad de crédito, la del pueblo, como en Camarles, l'Ampolla, el Perelló del Tebre, los pueblos de alrededor, lo es la Caja Rural o la Caixa Tarragona, ahora Catalunya Caixa, o la sucursal de cualquier otra entidad bancaria. Ayer Manolo Masdeu, concejal del Ayuntamiento de la aldea, me lo resumía en una frase que apunté. Lo digo en catalán, luego lo traduzco. Els afectats són en la seva majoria de casos persones grans que l'únic que sabien és que tenien els estalvis a plaç fixo y punto. Traduzco. Los afectados son en su mayoría de los casos personas mayores, que lo único que sabían era que tenían sus ahorros a plazo fijo y nada más. Afectados a los que desde las administraciones les hemos dicho y repetido que recapitalizábamos nuestros bancos con dinero público, también con el objetivo de garantizar los depósitos de los ahorradores, y no entienden por qué los suyos no. Afectados que también saben que algunos de los responsables de la situación a la que han llegado algunas cajas y bancos han cobrado retribuciones muy superiores a la cantidad con la que se podría resolver el problema de la cooperativa de la aldea. Ahora bien, aquí lo podemos decir. Además de la responsabilidad de los anteriores gestores de la cooperativa de la aldea, también hay alguna otra responsabilidad, la del Govern de la Generalitat, que a lo largo de estos 2 años transcurridos desde que se hizo pública la situación de la cooperativa, ha hecho dejación de funciones, siendo como es la administración competente. Dejación de funciones grave, teniendo en cuenta que en Cataluña había, a finales del año pasado, más de 100 secciones de créditos de cooperativas agrícolas, que gestionaban depósitos por valor de más de 600 millones de euros. Tenían una cartera de préstamos a socios de 139 billones y podríamos seguir con cifras por el estilo. En estos 2 años tan solo ha hecho un plan, concretamente la Consellería de Economía, plan que presentó a los afectados para resarcirles y que luego ha incumplido. Y además ahora, solo el 12 de este mismo mes, los medios de comunicación hablan de un proyecto de decreto para regular el sector cuando, como he dicho, han pasado ya 2 años que la situación de la cooperativa saltó a la opinión pública. Y es que la mayoría parlamentaria que gobierna Cataluña, Convergencia y Esquerra, se están tomando su tiempo para resolver la situación y para prevenir que se vuelvan a producir situaciones como esta. Pueden estar convencidos que tendrán el apoyo del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, que es donde se tiene que discutir esto, para acordar medidas que regulen el sector y le doten de transparencia y de garantías para los ahorradores que depositen su confianza y sus ahorros en las cooperativas. Y, naturalmente, esperamos que dicha regulación se haga dialogando con los representantes de las cooperativas, que en estos últimos meses, a través de la Federación de Cooperatives Agràries de Cataluña, ha manifestado su preocupación de que si se hace no vaya en detrimento del crédito al sector agrícola, sector que tiene graves dificultades para obtenerlo. Pero volviendo a la aldea, los actuales responsables de la cooperativa han denunciado a los anteriores al objeto de delimitar responsabilidades. Pero además, ¿qué?
Personas humildes, muchas de ellas mayores, que tenían sus ahorros en la entidad financiera del pueblo, ahora se encuentran sin nada, en algunos casos viviendo de la caridad de sus familias, mientras, como ya he dicho, leen, escuchan, les explican que para las grandes entidades financieras hay solución y se preguntan por qué para ellos no. ¿Porque son muchos? ¿Porque son pocos? ¿Porque son una entidad pequeña? ¿Por qué es necesario que el agujero sea de millones y millones para que la Administración haga un fondo de rescate para garantizar la recuperación de sus ahorros? Estamos convencidos que no, que es posible una solución, y por ello el Grupo Socialista nos sumamos a esta iniciativa y esperamos que también lo haga el Grupo Popular y vote así en coherencia con lo que votó en el Parlament de Catalunya cuando se trató este tema. Moltes gràcies, senyor president.